Hola, sed todos bienvenidos a un video más. Hoy ya cambiamos de parque, dejamos el maravilloso Disney para venirnos al parque de adultos. Estamos en Universal, concretamente en el parque de Universal Studios. Así que nada, si eres nuevo en el canal y no nos conoces, yo soy Xavi. Yo, Florencia. Así que vamos ahí. Bueno, y al entrar al parque, la primera atracción que se ve del lado izquierdo es la de los Minions, que concretamente yo nunca en mi vida había estado y ahora nos pusimos a hacer fila para entrar porque dijimos, bueno, 50 minutos para esta atracción es poquísimo, pero nos pasó algo malo. Estuvimos esperando ahí un poco y dicen que la van a cerrar momentáneamente, no sé por qué, si tiene algún problema técnico o qué, pero lo bueno es que nos dieron Express Pass para todos, así que nada, ya tendremos que venir más tarde a ver qué tal, sin cola, así que genial, lo vamos a poder hacer sí o sí al menos. Bueno, de verdad que el lugar impresiona, ¿eh? Mirad aquí todo este escenario y la montaña rusa. Ya tengo ganas, ya tengo ganas. Lo que sí estuve notando es que el parque cambió bastante de esto de que hace 5 años que no vengo. Al entrar siempre estaba la atracción de Shrek, que era como una película 4D, y se ve que están poniendo cosas de los Minions ahí. Y también estaba el restaurante de los monstruos clásicos, o sea, Frankenstein, el monstruo de la laguna, todo esto, y se ve que esto también está cerrado. Así que bueno, ahora vamos a ver si podemos entrar a la que tengo aquí atrás, que es la de Jimmy Fallon, que bueno, Xavi no me creía que había una atracción de Jimmy Fallon, pero es muy divertida, así que vamos a ver él qué opina ahora que nos subimos. Wow, todo esto es como entrar a los estudios de la NBC. Mira, ahí tenemos nuestra entradita, aquí la tenemos. Y el suelo sí que es como el del Rockefeller, que es donde están las oficinas. Ah, o sea, The Tonight Show es un programa que conforme pasa el tiempo lo lleva una persona u otra. Sí, mira, ahí están. No tenía ni idea de esto, yo pensaba que era el show de Jimmy Fallon y ya. No. Aquí están todos hasta el buen Jimmy. Pues está guay la ambientación. Porque es como una oficina. Aquí te van poniendo momentos icónicos del show. ¿A vosotros os gusta Jimmy Fallon? ¿Os subiréis a una atracción de Jimmy Fallon? Yo no tengo expectativas, la verdad. No sabes qué esperarte, ¿no? No sé qué esperarme. Lo bueno es que no se hace una cola normal en sí, sino que estás como en una especie de gran sala y te dan esto. Y básicamente cuando te llaman por grupo, tú ya entras. Pero de mientras tú puedes pasear libremente por aquí, no estás estancado en una cola. Y de mientras, pues nada, puedes ver aquí el show de Jimmy Fallon. Y también aquí hay sofacines y con unas pantallas interactivas con juegos para que la gente vaya entreteniéndose un poquito antes de la atracción. Nos llaman. Sí. No, pues estuvo bastante guay, sí. No me lo imaginaba así. Es como toda una experiencia 3D que te lleva por toda la ciudad de Nueva York con Jimmy hasta la luna. Te lleva hasta la luna, o sea, de verdad que es súper guay, te va moviendo así. No, muy chulo. Y lo curioso es que tiene esta tienda de souvenirs del programa. Mirad, venden hasta el traje de #elpanda por si lo quieres por $100. Increíble. Y justo aquí al lado de la atracción de Jimmy Fallon nos vamos a la montaña rusa de la momia. Sí, es toda cerrada, seguimos en montañas rusas cerradas, pero es divertida. Aparte, hay veces que los que están dentro te asustan. ¿En serio? ¿Hay gente dentro? Mierda. Sí. Y mirad aquí, en vídeo seguramente lo que veréis es todo como si fuera una ciudad, pero no es así. Todo esto es cartón puro y duro, o sea, es como una recreación. Pero es súper loco porque de verdad parece que sea real. Antigua la atracción, decir que es bastante divertida. Igual, imagínate lo mal que le fue en taquilla a la nueva peli de la momia, de que ni modernizaron la atracción, la dejaron con las pelis antiguas. ¡Buah! ¡No te puedo creer! ¡Optimus Prime! Tremenda atracción, ¿no? Esta sí que es toda 3D. ¿Toda 3D? Sí. No, mirad el tamaño que tiene Optimus Prime. Madre mía. No sé si será así a escala real, pero se ve gigantesco. Yo creo que sí que es a escala real, ¿no? Yo creo que sí. Y saliendo de Transformers nos topamos acá con el típico diner de las películas de los años 50, como te gustan a vos y soñás con comer en uno de estos. Miren a lo que me refiero. Esto está hace mucho tiempo en el parque, pero es muy bonito, la verdad. O sea, es todo estético así, años 50, como es tal cual en las películas, porque eso es lo que tiene Universal, de que todo te lo tematiza
como si estuvieras en una película. Uy, mira los coches. Aquí están. Tan increíbles. Y venden obviamente lo típico, hamburguesas, onion rings, chicken sandwich. ¿Por qué lo tienes que decir con ese acento? Chicken sandwich. ¡Está Beetlejuice! ¡Ah! ¡Amo a Beetlejuice! ¡Ah, Shaggy! Te tiene miedo. ¡Qué cagón que Shaggy! ¡Qué cagón! Beetlejuice es lo mejor que hay, o sea... No, ya está. Ya está. Oficialmente hoy es el día más feliz de mi vida. Tengo una foto con Homer. Lo conocí en persona. Y ahora tenemos aquí la van de Scooby-Doo que estuvimos viendo a Shaggy hace un rato. Que como siempre Shaggy es un cagón, lo vimos ahí corriendo de Beetlejuice. mierda. ¿Cómo va a correr de Beetlejuice? Que también nos hagamos fotos con Beetlejuice. Sí. Ah, mira, aquí tenemos a Dora la exploradora con los pequeñines. Yo porque ya me pilla grande, pero para los peques tiene que ser esto. ¡Oh, Dios! ¡Es Shrek! Ya listo para entrar en Springfield. Ahí empieza ya el cartelito. El cartel de Springfield que te da la bienvenida. No, es que quien me conozca sabrá que me encantan los Simpsons. No le encantan, es su obsesión. Es mi obsesión de verdad, o sea, soy súper fanático de todo lo que tiene que ver con los Simpsons. Incluso soy la típica persona que como 10 veces al día te saca una frase de los Simpsons. Flor está harta ya de mí, está harta de Siempre mí. es, ¿no viste ese capítulo? ¿Cómo no viste ese capítulo? ¡Ay, ya! Wow, no, mirad, mirad, con el donut. Donut. Y tenemos el Krusty Burger. Aquí vamos a comer de calle. No, y aquí mirad, tenemos la estatua de Jebediah Springfield y el agente Bigum. Que aquí ya empezamos el eterno debate que siempre vamos a tener españoles y latinoamericanos. Bigum o Gorgory. Gorgory. Horrible ese nombre, horrible. Toda la vida, Gorgory. Todo sigue sumando puntos para que este sea oficialmente el día más feliz de toda mi vida. Aquí tenemos el bar de Moe, aquí de los Double Dove, más por ahí, y el Quick y Mart, o como lo llamamos en España, el Badulaque. ¿Qué? ¡Ay, por Dios, cómo desgracian todo! Y Flor tiene que cumplir una promesa que se hizo a sí misma, que es que cuando volviera a Universal se haría una foto que tiene una de hace años con Milhouse. Así que aquí lo tenemos. Vamos a hacer la foto, ¿no? Sí. Y en la tienda te venden el vaso del flameado de Moe. Llamarada, Moe. Flameado de Moe. Esto no va a parar, ¿eh? Está tremenda esta. Está genial, carbs, algo que digo yo siempre. No, te venden Duff. ¿Pero será cerveza de verdad? No, este es... creo que no. Este podremos llevarnos No, uno. chocolate con bacon. No hay dinero en el mundo para pagar todo lo que quiero comprar aquí. Vale, y esto sí que sí. El donut de Homer. Este de aquí un rato lo vamos a comer. Más tarde, sí. Más tarde, sí, todavía no. ¿Y esta? Esta es para que pongas el donut o la galletita y te tomes el café. Está genial. Está muy buena. Mirad qué al detalle esto. Es una sudadera, tiene los bolsillitos por aquí como la típica y tiene este compartimento que es para que pongas la cerveza. Sí. Oh yeah! Oh yeah! Ay, por Dios. Solo quiero que entendáis mi fanatismo por los Simpsons, que llega a tal punto. Mejor os lo enseño. Mirad que tengo aquí tatuado. ¿Lo reconocéis? Come on, Luan, you know what this is. ¿Lo reconoces, Luan? Ay, it could not be more simple, Luan. Si tú sabes qué es este símbolo que te acabo de mostrar en mi tatuaje, déjalo abajo en los comentarios. You want me to show this to the cat and have the cat tell you what it is? 'Cause the cat's gonna get it. Bueno, ya almorzamos, ya llenamos nuestras pancitas, comimos aquí en Springfield y si queréis saber qué es lo que comimos, lamento deciros que tendréis que esperar porque se va a venir un vídeo enteramente dedicado a todo lo que comimos en los parques de Disney y Universal. Así que para que estés súper atento al
recomiendo 100% que ya estés suscrito en el botoncito de acá abajo, que no cuesta nada y es completamente gratis. Buah, salimos de la atracción de Krusty, la verdad que es muy chula, es como IMAX, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque es una pantalla enorme hasta arriba. Te hacen como una especie de, animación ahí extraña con tu carrito en el que tú vas siguiendo a los Simpsons en una especie de atracción y viene el actor secundario Bob. Bob Patiño. Bueno, viene Sideshow Bob y quiere matar a los Simpsons, entonces tú estás afectado por ello y haces todo un tour ahí por varios lugares, por Springfield, y es increíble. Incluso hay un momento muy chulo en el que una Maggie gigante te mete en su boca y hasta hueles, hueles como olor a bebé. Así que sí, venís por aquí, muy recomendada la atracción de Krusty. Bueno, ya empiezo a estar emocionado porque empezamos ya a ver cosas que me resultan pero que muy familiares. Aquí tenemos este edificio, no sé si os suena de algo este bus. Esto va a ser increíble. Por si queréis una pista más, aquí tenemos una cabina telefónica de Londres y King's Cross. Ya vais viendo por dónde voy, ¿no? Wow. El Callejón Diagon. ¡Wow! Esto es mágico. Esto es espectacular. La tienda de los Weasley. El dragón. ¿No sabéis lo que es el dragón? ¿No sabéis lo que es el dragón? ¡Madre mía! Es que, wow, tengo la misma sensación que con Star Wars en Hollywood Studios. Esto no es una recreación, eso es real, Estamos en el maldito Callejón Diagon de verdad. Y la atracción de Gringotts, que es la que vamos a intentar subir ahora, promete bastante. 50 minutos solo, vamos allá. Nada más entrar nos dimos cuenta de que hasta el recorrido de la cola ya es en sí toda una experiencia. Te metes de lleno en el banco de Gringotts y todo está perfectamente cuidado al detalle para que te sientas como en las películas de Harry Potter. Aunque capaz lo más impactante fue entrar a la sala principal del banco, donde el decorado es impresionante y hay un montón de duendes trabajando sin parar, haciéndote sentir como cuando Harry fue por primera vez a Gringotts en la película. Incluso hay momentos en los que hablan y todo. Al igual que los cuadros. De ahí ya empezamos a bajar y pudimos ver algunas de las cajas fuertes del banco, además de varios periódicos del mundo mágico. Luego pasamos a una sala donde Bill Weasley y un duende nos explicaron que nos iban a hacer un tour por las catacumbas de Gringotts, así que nos metimos en un ascensor para bajar todavía más. Pero mucho más. Y finalmente, tras tanta espera, por fin nos tocó subir a la atracción. Wow, la atracción simplemente es wow. No tengo palabras para describirlo. Sí, está muy buena porque juegan con eso, con el 3D, 4D también, que se ve que ahora la modernidad de las atracciones eso es lo que se hace y la verdad que, no sé, para mí vale mucho la pena porque también aparte va rápido en algunas partes, hace como caídas, así que es como que te mezcla todo para tener una experiencia como 100%, sí. No, y cómo ponerlo en palabras, de verdad que todo el ambiente, todo es que es espectacular. O sea, a mí me podrá encantar Marvel, me podrá encantar DC, seré un fanático de Star Wars, me encantará El Señor de los Anillos, todo eso está muy bien. Pero hay una cosa que me toca la fibra y es Harry Potter y todo el mundo que envuelve. Y estar aquí hoy es increíble. Es que es increíble. Es que estás literal en la película, estás literal en el Callejón Diagon. Por mucho que os muestre imágenes, no puedo transmitiros lo que es sentirse estar aquí. Es una pasada, es una pasada. Vamos a ver todo lo que tiene este lugar porque además es enorme. Volvemos al inicio del Callejón Diagon para entrar lugar por lugar. Yo necesito ver todos los rincones de este lugar, así que empecemos por aquí. Parece que aquí hay un salón de comidas, ¿no? Vale, han recreado tal cual
el bar-restaurante. Aquí lo tenemos y parece que funciona verdaderamente como un bar-restaurante. ¿Qué Flor ha visto el menú, no? ¿Qué tenía? Más o menos ponía cosas de desayuno, ¿no? Así como scrambled eggs o también creo que veo... Fish and chips puede ser que haya visto. Huele un poco a fish and chips, así que bueno, comida británica más que nada, si es que a eso se le puede llamar comida. Justo enfrente del restaurante se encuentra la tienda de Quidditch. Y aquí tenemos la famosa saeta de fuego. ¡Wow! Las tiendas conectan. Ah, mira, las tiendas conectan, es verdad. Aquí tenemos la Nimbus 2001, creo que es esta. Un traje clásico de Quidditch con la Squaffle, creo que se llama esta. Y aquí todos los jerseys de las diferentes casas. Siguiente tienda, nada más y nada menos que la tienda de los hermanos Weasley. ¡Wow! 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 Está increíble. Tiene aquí todo tipo de productos, que supongo que serán como chucherías o algo. Y si os fijáis, todo por aquí se va moviendo. Ah, me suena mucho esto. Por todos lados estos bichos. No sabía que iban a recrear esto también. El callejón nocturno. Wow, mirad esto. Es como un submundo esto. ¡Ah, bueno! Qué guay, cosa muy interesante que me he dado, bueno, se ha dado cuenta Flor y me lo ha dicho. Hay unas varitas especiales que te venden aquí que cuando apuntas a las ventanas de los sitios hacen cosas. Se mueven las cosas y hace como el efecto como que estuvieran usando magia. Está Sí, muy bueno. muy eso. bueno. Por ejemplo, estos bichitos estaban cantando y una niñita, no lo habéis visto, pero ha hecho como así y se han hecho como que estaban atragantándose. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a Borgin y Burks a ver qué tienen. Oh, Todo de las reliquias. el logo de los mortífagos. Mira, posavasos. Está guay. Esto sería como una especie de diario de Tom Riddle, ¿no? Estoy alucinando, te digo, ¿eh? Oh, vale, mirad esto. ¿Os suena esto? Mira esto. Oh, qué tremenda. Gary Oldman, mi ídolo. Y aquí está Bellatrix. Wow, no me imaginaba que iban a recrear esto también. Vale, sigamos con el Callejón Diagon a ver qué más sorpresas tiene. Wow, mirad, Gilderoy Lockhart. Esta tienda es la librería, pero no se puede entrar, simplemente decoración. Y Ahí están los libros de este. Los libros estos y todo. Mira, eso se mueve todo. Qué guay. A ver. Wow. Vale, esta es gorda, ¿eh? Tenemos aquí nada más y nada menos que Ollivanders. Igual antes de entrar, quiero que veáis el detalle de todo. Mirad aquí cómo esto se está tejiendo solo. Para que me digan que esto no es magia de verdad. Ahora sí, entremos. Qué gran cantidad de varitas, por el amor de Dios. Mirad lo que es esto. Acá te pone el nombre y todo. ¿Por el nombre? Harry Potter. Harry Potter. Esta es la de Luna. ¿Cuál es más? El profesor Lupin. Wow. Todas, ¿eh? Y sí, todas. Y tenemos esta tienda de aquí. Ay, esto es lo que me estaba faltando por ver. Aquí tenemos las túnicas. Pues se ve de bastante buena calidad, ¿eh? No es solo un disfraz tal cual. ¿Qué te parece? Te queda bien, ¿no? ¿Sí? Estilazo Gryffindor. You look absolutely brilliant. Y ya siguiendo con el recorrido, tenemos aquí Gringotts, que antes hemos subido a la atracción por ahí. Wow, mira esto. Hacen una tienda de animales. Wow, están muy bien logrados estos. Wow, hay un montón de cosas. Dios, esto es enorme. Mirad aquí esto. Wow, ¿cómo han hecho esto tan grande, tío? Wow, eso está curradísimo también. En la atracción de Gringotts, 3 de estos nos han atacado. Salimos del Callejón Diagon, pero hay que continuar porque el parque hoy cierra a las 7 y ya son, ¿qué hora? 6 ya. Las 6. Así que vamos a intentar hacer lo máximo en la horita que queda. Y nada, gente, desde aquí, desde la ciudad de Springfield, en Universal Studios, despedimos el día de hoy. La verdad que fue un día que disfrutamos muchísimo porque, bueno, es diferente a lo que veníamos haciendo en los parques y creo que este, no sé, se caracteriza por sus cosas especiales que tiene y, no sé, yo creo que de verdad fue el más disfrutado, uno de los más disfrutados. A mí personalmente me ha tocado el alma. Tiene 2 de las cosas que más me gustan de la historia, que son los Simpson y Harry Potter, así que estoy súper contento. Me voy súper satisfecho, sí. Así que como siempre decimos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un buen like, no os cuesta nada, es darle un botoncito y así YouTube se lo recomienda a mucha más gente. Y como siempre también, no olviden suscribirse al canal con el botoncito de abajo, que es completamente gratis y así pueden seguir viendo todos los videos que todavía quedan, ¿eh? Ha sido un placer acompañaros el día de hoy en esta aventura. Y como siempre decimos, será... ¡Hasta la próxima!
It's dignity! Gah! Don't you even know dignity when you see it?